En el año 1950, la Asociación General define como ministerio oficial el Club de Conquistadores. Y cuando la Iglesia define el Club de Conquistadores, tenía tres grandes objetivos en mente. Yo quiero que los líderes pongan atención porque en realidad nosotros no podemos distanciarnos de estos tres grandes objetivos que la Iglesia tenía en mente cuando constituye este ministerio. Porque quiero decir que el Club de Conquistadores no está para entretener, tampoco es una guardería. La Iglesia tenía tres grandes objetivos. El primero, en aquel entonces los miembros de Iglesia en su proporción mayor eran jóvenes y había que organizarlos, por lo tanto ese era el primer objetivo. Necesitaban organizar las fuerzas juveniles. El segundo gran objetivo tiene relación con los principios de la temperancia. Qué palabra, ¿verdad? La Iglesia organiza el Club de Conquistadores para promover un estilo de vida saludable en la juventud. Y el tercer gran objetivo tiene que ver con la misión. La Iglesia ya tenía imprentas y los clubes de conquistadores eran responsables de la distribución de la literatura. No olvidemos los propósitos. Los propósitos tienen que ver con la organización, la identidad y la misión. Esos son los grandes objetivos del Club de Conquistadores. Felicitaciones al club por este lindo programa. Ya llevan una semana portando este pañolín, la semana del pañolín. Estuvieron presentes el domingo pasado en ese encuentro de asociación. Muy linda su participación con su banda. Dios bendiga al Club de Conquistadores. Dios bendiga a la iglesia. ¿Trajeron su Biblia? ¿Puedo ver su Biblia? Muy bien. Y si no hay, podemos distribuir atrás, me imagino que hay para poder facilitar a quienes no trajeron hoy. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías. Abra su Biblia en el libro de Isaías. Específicamente en el capítulo 37. ¿Nos ubicamos? La historia dice que en el año, quizás en el siglo VII antes de Cristo, el pueblo de Judá comenzó a vivir la mayor invasión de su época. La historia dice que Senaquerib, rey de los asirios, decide comenzar a conquistar las provincias cercanas hasta llegar a Jerusalén. Y ahí estaba el rey Ezequías, por aquellos años gobernando. La historia nos confirma que Jerusalén, que Israel, que el pueblo de Dios no tenía ni los hombres, no tenía ni las armas, no tenía ni la fuerza para poder emprender ese desafío de ir a la batalla. Por lo tanto, no le quedó otra opción que atrincherarse en su ciudad, mientras oían que las otras ciudades iban siendo conquistadas por este enemigo. En el capítulo 36, usted puede leer después con calma en su hogar, se menciona que Senaquerib comenzó a enviar cartas al rey Ezequías. Y las cartas que enviaban eran cartas para que él pudiese, Ezequías, asumir su rendición. Y él escribía en las cartas que enviaba al rey de Israel: los pueblos han sido conquistados, tu Dios no ha defendido, tu Dios no tiene poder contra mi ejército, mejor ríndete. Y sitió completamente la ciudad. Los sitios podían durar meses y años. El sitio tenía la finalidad de restringir los suministros, la alimentación, de cortar el agua, para que finalmente el pueblo muriera de hambre o consecuentemente hubiese existido la rendición del rey. Desde la perspectiva humana y desde la realidad del ejército y del reinado de Ezequías, no había posibilidad alguna de enfrentar a los asirios. Humanamente
era imposible. Y al rey no le quedó más que consultar al profeta. Por aquel entonces Isaías era el profeta de Dios y Ezequías dice que envió cartas a Isaías para saber cuál iba a ser la voluntad de Dios. Dios responde a Ezequías por medio del profeta. Y usted puede leer después en el capítulo 37, no vamos a leer completo el texto, pero ahí está la respuesta de Dios a través de Isaías. E Isaías dice que finalmente el pueblo sobreviviría milagrosamente. Aunque pudiese ser quebrantado, dice, saldrá de ese pueblo un remanente. Y el capítulo 37, versículos 30 en adelante, Isaías dice, esto te servirá por señal. Comeréis este año lo que crezca por sí solo, el segundo año lo que brote sin sembrar. Y el tercero, sembraréis, cosecharéis, plantaréis viñas y comeréis frutos. Y los que hayan quedado de la casa de Judá y los que hayan escapado, volverán a echar raíces abajo y frutos arriba. Jerusalén sería liberada, pero no por la capacidad de la fuerza humana. Jerusalén finalmente sería liberada por la intervención divina. En medio de la crisis de Asiria, Dios promete a Ezequías que un remanente sería preservado. Aquí el remanente no es todo Israel, sino los que quedaron siendo fieles ante la crisis. ¿Qué tan fieles somos ante las circunstancias que nos toca vivir, que muchas veces no son tan agradables? Y quizás aquí podemos tener una pequeña aplicación a la vida espiritual. Cuando parece que nos sentimos rodeados por las circunstancias, cuando parece que no tenemos las fuerzas para enfrentarlas, cuando parece que realmente no tenemos opción alguna, es cuando Dios puede liberar poder. En la gran necesidad del hombre existe el gran poder de Dios. Solo hay un aspecto que nosotros necesitamos determinar. Para que el poder de Dios pueda obrar, se requiere fidelidad. ¿Recuerdan la experiencia de los 3 jóvenes hebreos? ¿Recuerdan cuando Nabucodonosor envió a construir una estatua completa de oro, haciendo entender que su gobierno, haciendo entender que él está por sobre Dios, pese a que se le había ya descifrado el sueño y se le había identificado solo con la cabeza de oro? Él, al construir una estatua de oro, quería imponer su voluntad sobre la voluntad de Dios y envió que delante de esa estatua toda la nación se inclinara, se arrodillara, hiciera reverencia. Pero ahí nos encontramos con 3 jóvenes, ¿verdad? ¿Cuál fue la actitud de estos 3 jóvenes? Estos no se inclinaron. Y cuando fueron llevados ante el rey dice, ¿qué Dios los librará de mis manos? Sennacherib le escribe a Ezequías, ¿qué Dios te librará de tus manos? La sociedad de hoy, el mundo, quiere hacernos creer que Dios no interviene. Y quizás el mundo nos dice hoy que Dios os librará de mis manos. Tú y yo tenemos un Dios poderoso. Tú y yo tenemos un Dios que todo lo puede. Este texto revela que el remanente no solo sobrevive. El texto dice que echa raíces hacia abajo y dará frutos hacia arriba. Dios siempre preserva un remanente. Dios siempre se reserva una parte. En la Biblia, el remanente es siempre un pueblo pequeño, probado, pero fiel. No está ajeno a las dificultades ni a las pruebas. Y a lo largo de la historia de la Biblia hemos visto cómo Dios ha preservado este remanente. En este texto es una señal de esperanza. El profeta le dice a Ezequías, tranquilo. El conflicto será grande. Humanamente no tenemos un ejército, pero Dios preservará un remanente.
Si vamos al libro de Segunda de Reyes, acompáñame al libro Segunda de Reyes, capítulo 19. Segunda de Reyes, capítulo 19, versos 32 en adelante, la Biblia dice: por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria. ¿Quién era el rey de Asiria? Sennacherib, el mismo que está en Isaías capítulo 36 y capítulo 37. Dice: no entrará en esta ciudad, ni lanzará flechas en ella, ni entrará con escudo, ni levantará contra ellas un baluarte. Pero por el mismo camino que vino regresará, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ya había conquistado toda la región del norte y se aproximaba a la región del sur, Judá. Ese fue el remanente. Y cuando terminamos leyendo el capítulo 37 de Isaías, podemos ver que el ángel del Señor salió para combatir, y en ese tiempo dice que murió gran parte del ejército asirio. El pueblo de Israel siempre se mantuvo refugiado. Quien peleó por ello fue el ángel de Jehová. En el libro de Isaías, capítulo 10, versículos 20 en adelante, dice: y acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de la casa de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. Un resto volverá, y el resto de Jacob volverá a Dios fuerte. Porque aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, solo el remanente, el resto de él volverá. La destrucción acordada rebosará su justicia. Con estos dos textos podemos comprobar de que Dios siempre ha resguardado un remanente. Y ese remanente tiene propósitos. Elena de White escribió en el libro Patriarcas y Profetas: cuando parecía que la esperanza de Israel estaba perdida, Dios levantó un remanente fiel que guardaría su pacto. El texto de Isaías dice: el remanente de la casa de Judá echará raíces abajo y dará frutos arriba. Y aquí hay dos cualidades que son centrales y esenciales para identificar al remanente de Dios a lo largo de todos los tiempos. El texto, cuando dice echaré raíces abajo, tiene relación con la identidad. O sea, el pueblo remanente, la iglesia de Dios, tiene que definir su identidad. Cuando el texto dice echar raíces abajo, habla de la firmeza espiritual. Cuando el texto dice echa raíces hacia abajo, habla de la fidelidad a Dios y la centralidad de la Biblia. ¿Qué modela hoy nuestra conducta? ¿Qué modela hoy la cosmovisión de cómo veo la realidad de este mundo? ¿Quién construye la escala de valores y de principios en mi mente, en mi corazón? Porque yo puedo permitir que las influencias del mundo lleguen a tal punto a mi vida que modelen mi forma de ver este mundo, y ya no miro desde una perspectiva bíblica y profética. Hoy preocupa el concepto del metarrelato, donde pensamos que la venida de Jesús es algo que podría o no podría ser, y si podría ser, está desplazada en un futuro muy lejano. Eso tiene que ver con el secularismo. ¿Qué modela nuestra vida? ¿Qué modela mi conducta? ¿Qué modela mi creencia? El pueblo remanente, la iglesia adventista del séptimo día, tiene que ser modelada conforme a los principios que están en su palabra. Escucha bien, yo no puedo ser el eco de una sociedad pluralista, pecaminosa, materialista. Yo debo echar raíces y fundamentar mi vida, mi creencia en la palabra de Dios.
Porque mi conducta, mi forma de ser, revelará dónde estoy echando raíces. Primera pregunta. ¿Dónde están puestas tus raíces hoy? El remanente se identifica como aquel pueblo que echa raíces, que tiene una firmeza espiritual, que tiene una identidad definida, que es fiel a Dios y que la Biblia es elemento central en su vida. La expresión echar frutos arriba tiene que ver con el testimonio, tiene que ver con cuánto valoro y llevo adelante y promuevo la esperanza, tiene que ver con la misión. Elena de White escribió en el libro Deseado de toda la gente: cuando las ramas dependen del tronco para recibir alimento, así hemos de depender de Cristo para recibir de la vida espiritual. Escucha bien, el remanente no es un refugio pasivo. Podemos sentirnos conformados creyendo que somos parte de una iglesia profética y mi vida se identifica con el remanente. Podemos ser parte de aquellos extremistas que toman una postura o una posición de aislarse en el mundo. Tú no estás para aislarte en el mundo. Es más, no podemos aislarlo del mundo. Es en este mundo donde nosotros necesitamos brillar con la esperanza de la salvación. El remanente no es un refugio pasivo, sino un pueblo enraizado en Dios y fructífero para la misión. El remanente no existe solo para sobrevivir. Había un propósito. Dios se guardaba un remanente porque tenía un propósito santo. El remanente no solo existe para sobrevivir, sino para hacer un movimiento profético con un propósito misionero. El pueblo profético de Dios. ¿Cuál es el pueblo profético de Dios? La iglesia adventista del séptimo día. El pueblo de Dios está para cumplir una misión. No está para aislarse del mundo. ¿Qué es el remanente? Desde la perspectiva bíblica, el remanente puede ser descrito como un pueblo pequeño, un pueblo probado, pero un pueblo que es fiel a Dios y su palabra. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 14 dice: pues muchos son llamados. Los adventistas somos 22 millones en el mundo, lo que podría equivaler quizás a un 0,5% de las denominaciones que existen en el mundo, cristianas, sin contar las grandes religiones como son los musulmanes, los hindúes. Y nuestra misión es alcanzar a todo el mundo, a todo pueblo, tribu y lengua. Pareciera que la tarea es abismal, desproporcionada. Pero no olvidemos que la iglesia adventista del séptimo día no es una iglesia numérica, grande en personas o miembros. Es una iglesia profética, cuya misión profética es revelar al mundo una verdad. Por lo tanto, es esta iglesia la que hoy se identifica con ese remanente, ese pequeño número. Proverbios 17:3 dice: el crisol es la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Sí. El pueblo remanente es un pueblo que es probado constantemente, pasa por ese crisol de las dificultades de la vida para poder quizás comprender los planes que Dios tiene para uno. A veces necesitamos pasar por un crisol para reconocer la grandeza de Dios, para entender que dependemos de Él. Y es en ese crisol de la vida donde mi carácter, mi vida se va puliendo en armonía a los principios de la palabra. No te cuestiones por cuántas pruebas estés pasando hoy. Y quizás están enfrentando dificultades muy grandes.
Pues déjame decirte que es parte de las características de este remanente, porque Apocalipsis capítulo 12, verso 17 dice que el diablo está airado y lanza un ataque grande hacia los hijos de Dios, hacia ese remanente. Y si te sientes asediado por el enemigo, di gloria a Dios, porque el diablo te identifica como parte del remanente. Solo que tienes que ser fiel. Solo que tienes que vivir con convicción. El remanente no es un club exclusivo. No podemos ser sectarios en nuestra forma de adorar, de creer. El remanente no es un club exclusivo. Escucha bien. El remanente de Dios es el instrumento divino para cumplir la misión. Y esto es relacional. A mayor identidad, mayor compromiso con la misión. La mayor responsabilidad de quienes lideran esta iglesia, ancianos, pastores, es llevar a la iglesia a enraizar su vida en la palabra. Para que, aunque se desplomen los cielos, como dice Elena de White, seamos tan fieles y leales a la palabra. Porque cuando eso es una realidad, el cumplir la misión viene como una iniciativa natural. Cuando nuestra vida está arraigada en la palabra, no tenemos problemas con la música. No tendremos problemas con los estilos de vida. No tendremos problemas con el uso de joyas. Porque nuestra vida está arraigada en la palabra. Porque nuestra norma de conducta, nuestra escala valórica, la forma en cómo vemos este mundo está desde una perspectiva bíblica profética. ¿Cómo es tu relación con la Biblia? Cuando alguien abre tu Biblia habla de tus luchas. Cuando alguien toma tu Biblia, se puede discernir de que esa Biblia es tuya. La iglesia de Dios, la iglesia adventista, es el pueblo del libro. ¿Qué tan central es la Biblia en tu vida y en tu hogar? Porque si tú y yo queremos ser parte de este movimiento profético, si tú y yo queremos ser parte de este remanente, la Biblia, solo la Biblia, debe ser un elemento central en nuestra vida. Y no solo estudiada el sábado. Los pensamientos bíblicos debieran acompañarnos durante el día. Este remanente echa raíces sobre la Biblia. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Jehová prueba los corazones. Apocalipsis 14:12 dice, y aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Elena de White escribió en el libro Conflicto de los Siglos: en cada época ha habido un remanente que ha permanecido fiel a Dios. Y vamos a hacer un repaso histórico de cómo este remanente ha actuado y Dios lo ha preservado. Vamos al libro de Génesis.
El libro de Génesis capítulo 6 nos contextualiza todo lo que está ocurriendo previo al diluvio. La historia dice que cuando los hijos de Dios pusieron sus ojos sobre las hijas de los hombres, es decir, los del linaje de Set pusieron sus ojos sobre los linajes de Caín, es decir, cuando los que creen en Dios se mezclaron con los incrédulos, entre paréntesis, por eso la Biblia dice que cuidemos de no ir en yugo desigual. Puede que haya milagros, sí los hay, pero es riesgoso. Porque cuando los hijos de Dios se dejaron influenciar por el mundo, viene lo que a continuación dice el relato: corrupción, maldad y violencia. A tal punto que el libro de Génesis dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Y en ese mundo que nosotros lo vemos muy en el pasado, pero que quizás es muy similar al de hoy, con tanta violencia, tanta maldad, el texto dice que los pensamientos del hombre eran de continuo al mar. Dios dice que borraría de la faz de la tierra a todo ser creado. Y en ese contexto dice la Biblia que aparece un hombre, capítulo 6, versículo 22, y Noé lo hizo así, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 1, y luego el Señor dijo a Noé: entra tú y tu familia. Y el capítulo 6, versículo 9 dice que Noé era un hombre justo, perfecto, entre todos los contemporáneos de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Y la historia nos dice que en la construcción de esa arca, entre paréntesis, Elena de White dice que Noé tuvo que contratar carpinteros para construir el arca. Ni los carpinteros creyeron. Y hay una profunda lección espiritual. Nosotros podemos estar hoy militando, siendo parte de esta iglesia, pero no creyendo. Y en este contexto dice que el remanente recae sobre Noé y su familia. Capítulo 7, verso 23 dice: y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles, aves del cielo fueron borrados de la tierra. Solamente quedó Noé y los que con él entraron al arca. Elena de White escribió en el libro Patriarcas y Profetas: por medio de Noé, un remanente fue preservado para dar testimonio de Dios en la tierra nueva. Y aquí tenemos la primera figura de un remanente, en medio de un conflicto, en medio de un caos, digamos así, mundial, donde la maldad, la violencia era mucha. Dios emite un juicio, pero existió un remanente. Otra figura del remanente la encontramos en el primer libro de Reyes. Acompáñeme. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer del verso 15 en adelante. Y el Señor dijo: ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero haré que queden en Israel, ¿qué dice? 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo han besado. ¿Recuerdan este incidente? La historia nos dice que Elías sube al Carmelo para llevar al pueblo una decisión. Elías dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿O seguir a Dios o seguir a Baal? Para ser parte del remanente es importante aprender a tomar decisiones. ¿Qué camino vamos a seguir? La historia dice que Elías, con poder,
hace un sacrificio, incluso hace descender fuego del cielo por el poder de Dios que todo consumió para dar una señal de que el Dios de Elías era el Dios real. Claro, es verdad que aquí en la parte final de este rato lo vemos huyendo. Pero Dios le dice, tranquilo Elías, aunque tú creas que el pueblo ha desaparecido, hay 7,000 que no han doblado su rodilla. Aquí encontramos otra figura del remanente. Elena de White escribió, en cada crisis Dios ha tenido hombres que permanecen fieles y Elías no estaba solo, 7,000 estaban con él. Isaías capítulo 37 del verso 31 nos habla de esta gran promesa de enraizar, de que el remanente debe enraizar su vida y dar frutos. Siempre que Israel se ha apartado de Dios, Dios guardaba un remanente fiel para mantener viva su verdad. Y cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos la figura como los 12 discípulos, encontramos la figura de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 8 dice que ese pequeño grupo de hombres y mujeres, que en sus inicios eran 120 hombres y mujeres, cuando comenzaron las grandes persecuciones, al huir, dice que iban conquistando ciudad tras ciudad con el mensaje de un Cristo que había sido muerto, que estaba resucitado y que en sus días estaba pronto a venir. Otro aspecto importante del remanente es el concepto de la urgencia. ¿Qué tan conscientes estamos de la venida de Jesús? ¿Existe un sentido de urgencia? En el libro Hechos de los Apóstoles dice la iglesia primitiva, a pesar de la persecución, mantenía encendido el fuego del evangelio. Pequeños grupos que con el poder del Espíritu Santo impactaron al Imperio Romano. Hechos 17:6 dice que estos que huyeron trastornaron al mundo de su época con un mensaje de esperanza. Este remanente, el remanente de hoy, está trastornando al mundo con un mensaje de esperanza. Pablo dice en Romanos 11:5 que Dios tiene un remanente, un pueblo escogido por su gracia. Dios quiere que todos nosotros podamos ser parte de este remanente. Dios quiere que todos nosotros podamos llevar en nuestra vida las características de un remanente. Y llegó el tiempo de la reforma y la historia dice que Lutero y otros reformadores levantaron la Biblia. Apocalipsis capítulo 5, cuando habla de los 4 caballos, ¿verdad? Ahí se menciona que en el caballo ese amarillo, donde parece anémico, sin fuerza, Dios dice que preserven el vino y el aceite, que representan la palabra de Dios, a pesar de que hubo un tiempo de oscuridad, donde la Biblia fue ocultada. Dios preservó un remanente que en su tiempo lo levantó para que la Biblia pudiese ser ensalzada. Y es porque Dios nunca falla. El libro Conflicto de los Siglos, Elena de White escribió: en medio de la oscuridad espiritual, Dios levantó a los reformadores como un remanente fiel que proclamaron la verdad. Y Apocalipsis, si me acompañan ya en la parte final de la historia de este remanente, Apocalipsis capítulo 10. En ese gran chasco de ese mal entendimiento de la profecía, ¿verdad? Que fue dulce al paladar como la miel, pero que dice que amargó el vientre por la desilusión, la desesperanza de un Cristo que no vino. En ese escenario, Dios dice que el pueblo remanente tenía que surgir de ese chasco para una misión. Y dice el versículo 11 del capítulo 10, y entonces dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, tribus y lengua. Y fue así como en el año 1844 Dios levantó un remanente en esta tierra. Jóvenes sencillos. Porque cuando miramos la historia de los pioneros, quienes empujaron este movimiento de la iglesia remanente tenían entre 16 y 25 años de edad.
Y cuando miramos hacia atrás a la iglesia primitiva, Juan tenía alrededor de 17 años y Pedro, que era el mayor, tenía 26, 27 años, eso dicen los estudiosos. Dios levantó la fuerza de los jóvenes para conducir en la tierra estos grandes, digamos así, proyectos misioneros. Los fundadores de este movimiento eran jóvenes humildes, listos para dar su vida por la verdad. Eso dice el libro Evento de los Últimos Días, página 46. Jóvenes sencillos, pero con un fuego misionero que encendieron al mundo con un mensaje profético. Entendieron que su vida debía estar arraigada a la palabra. Y la historia nos confirma, la historia denominacional dice que después de ese chasco, un grupo se volvió al estudio de la Escritura, la oración, hasta que Dios reveló y comprendieron cuál debía ser su rol. Y se levantaron y constituyeron una iglesia que hoy es nuestra iglesia, que tiene una identidad, que tiene una organización, que tiene instituciones al servicio de la predicación del Evangelio, que está representada en más de 200 países en el mundo, que habla en más de 540 idiomas, dialectos y lenguas, que predica por la internet, que predica por la radio, que predica por la televisión, que usa sus sanatorios y clínicas como centros de influencia para llevar esperanza al mundo, que tiene una educación grande y sobre todo en este territorio para dar testimonio de fe. Esa es la iglesia de Dios. Una iglesia que está organizada para el fiel cumplimiento de la misión. Una iglesia que está en movimiento. Una iglesia que no se detiene. Somos parte de esa iglesia. Amén. Esa es tu iglesia. Esta es la iglesia de Dios. La iglesia adventista tiene características remanentes. Abra su Biblia. Libro de Isaías. Vamos a ver las características remanentes de la iglesia adventista, del pueblo de Dios en el tiempo del fin. En el libro de Isaías, capítulo 8, hay un texto que es muy adventista. Verso 20. ¿Qué dice? Y a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vamos a resumir. Primera característica de la iglesia remanente. La iglesia remanente tiene la Biblia como elemento central de su creencia y su doctrina. Por eso es que Apocalipsis capítulo 12, cuando está la visión de esa mujer vestida del sol de justicia e iluminada, ¿verdad?, con esa lumbrera bajo sus pies, quiere decir que la iglesia de Dios en el tiempo del fin está fundada y está guiada por los principios de la palabra de Dios. La primera característica de la iglesia remanente en el tiempo del fin es que es una iglesia, es un movimiento cuya centralidad está puesta en la palabra. Ahí está su fundamento, no en la filosofía, no en la tradición, en la palabra. Y quizás en otro momento tendremos que discutir un poco el concepto de la verdad, que hoy es tan relativa. Jesús dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Segunda característica de la iglesia remanente, Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, verso 12 dice: y aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Tienen la fe de Jesús. La iglesia remanente en el tiempo del fin le daba validez a los mandatos de Dios. ¿Cuántos son los mandatos de Dios?
¿5? ¿6? ¿Cuántos son? 10. No son 9. No son 8. Son 10. Fíjate que estas tendencias de hoy nos hacen creer, nos pueden llevar a pensar que en realidad no necesariamente tienen que ser 10. Y pueden ser 6. Porque hoy todo es relativo. Pero para los hijos de Dios, para Dios, es todo o nada. Siguiente característica del remanente, la fe de Jesús, que es el espíritu de la profecía. La iglesia de Dios en la tierra está siendo guiada no solo por la palabra de Dios. El remanente tiene un profeta. El remanente de Dios en el tiempo del fin tiene un profeta cuya labor es iluminar, es conducir a las personas a la palabra. Y ese cumplimiento cae en Elena de White como profeta del Señor. Y cuando uno lee y estudia la vida de Elena de White como persona, logra entender que ahí hay un milagro de Dios. Porque una persona que llegó solo hasta la primaria, a los 12 años dejó de estudiar, sin tener las herramientas que hoy pudiese tener cualquier académico, ha sido una mujer que ha escrito más en el mundo. Sus libros han sido traducidos en muchos idiomas. Eso es un milagro de Dios. El remanente de Dios en el tiempo del fin tiene un profeta. Querida iglesia, volvamos a los escritos de Elena de White. Necesitamos valorar los escritos proféticos. También están para conducir. Ella dice de sí misma ser la luz menor porque la luz mayor es la palabra. La identidad adventista no es un título. No es que yo adquiero este título cuando soy bautizado ahí. La identidad adventista es una responsabilidad profética. Es un movimiento profético. Es un pueblo que va avanzando. Es un pueblo que conecta con las personas. Es un pueblo que transforma vidas. Cuando uno participa de un congreso de la Asociación General y ve cada tribu, lengua y pueblo adorando, uno logra entender cuán grande es el poder de Dios y cómo en la diversidad cultural existe una unidad con un propósito claro: acabar la tarea de la predicación del Evangelio. Para eso está el remanente. El remanente está para anunciar esa profunda verdad. Elena de White escribió en Mensaje Celeste, tomo 2, página 397. El Señor ha hecho de la Iglesia Adventista del Séptimo Día el medio señalado para dar al mundo el mensaje del primer, del segundo y del tercer ángel. No solo nacemos de un cumplimiento profético, sino que tenemos una misión profética. Apocalipsis capítulo 14. En el libro Conflicto de los Siglos, Elena de White escribió: en cada época ha habido un remanente que ha permanecido fiel. La identidad del remanente se afirma en la centralidad de la Biblia. Es la raíz que sostiene nuestra fe. Somos el pueblo del libro.
Hace un par de semanas nos tocó conversar con 4 pastores aspirantes, los cuales ya están calificando o calificados para poder ser ordenados al ministerio. Y en la entrevista con ellos les mencioné, miren, viene un examen, les digo yo. Y todo pastor a veces tema ese examen de ordenación porque es un tribunal que se sienta y empezamos a hacer preguntas para ver si el pastor que está al frente primero tiene dominio de la palabra y puede hacer defensa de su fe. Y yo les decía a estos muchachos, hoy necesitamos que los pastores, los ministros, sean ministros de la palabra, conozcan la palabra y vivan conforme a la palabra. La iglesia, sus miembros, debemos nosotros entender que debemos aprender a vivir conforme a la palabra. La expresión enraizar, hermanos, define nuestra identidad. Que tu vida puede estar sujeta a los principios de Dios. La expresión dar frutos tiene que ver con la misión del remanente. Apocalipsis 28:19, ¿verdad? Habla de esa gran comisión. El remanente es llamado para ir por todo el mundo, para ser discípulos. Apocalipsis capítulo 14 predica el mensaje de los 3 ángeles. Mateo capítulo 5 utiliza las figuras de la luz y la sal, ¿verdad? El remanente es sal y luz al mundo. El remanente del pueblo de Dios ha sido llamado a dar la última amonestación a este mundo. Escuche bien, hemos sido llamados no solo a preservar la fe, sino a impactar el mundo con nuestra fe. Isaías 37:31 tiene una conexión directa con el libro de Joel capítulo 2:28. Podemos abrir la Biblia y ya para ir finalizando. Dios promete a Isaías que el remanente de la casa de Judá echará raíces abajo y frutos arriba. Este principio conecta con el profeta Joel cuando dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice la Escritura. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Aquí se revela el protagonismo generacional en el plan de Dios. Todos, ancianos, adultos, niños, adolescentes y jóvenes, son parte de este remanente que tienen una misión clara y definida. Los jóvenes serán instrumentos del Espíritu Santo para la misión mundial. Dios no deja fuera a los adolescentes. Dios no deja fuera a los niños. Dios no deja fuera al club de conquistadores. Ellos son protagonistas. La promesa para el tiempo del fin es clara. El Espíritu Santo será derramado sobre las nuevas generaciones y ellos serán agentes activos en el remanente de Dios. Por eso es que Elena de White escribió, con semejante ejército obrero como el de nuestros jóvenes, bien preparados, cuán pronto podría proclamarse en el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Querido conquistador, nadie tenga en poco tu juventud, mas sé ejemplo. Sé ejemplo como un conquistador que sale todos los días con Cristo en el corazón, pero con la Biblia en su mano. Sé un conquistador que esté dispuesto a cumplir los propósitos de Dios. Sé un conquistador que esté dispuesto a ir donde Dios mande. Sé un conquistador que esté dispuesto a que el Espíritu Santo obre en su vida. Nadie menosprecie tu juventud, pero sé ejemplo. Sé ejemplo. Y la mejor forma de ser ejemplo es guiando tu vida, instruyendo tu vida y viviendo conforme a la palabra. El libro de Colosenses capítulo 2 versículo 7 dice que debemos estar arraigados y sobreedificados en la palabra de Dios.
Joel anuncia que en el tiempo del fin el Espíritu Santo dará protagonismo a las nuevas generaciones. Hijos e hijas profetizarán. Habrán jóvenes, niños predicadores que evangelizarán con su testimonio, con sus palabras, con su alegría, con su sonrisa. Es por eso que la iglesia debe aperturarse a generar espacio para las nuevas generaciones. No podemos descuidarnos. Ya hemos perdido 2 generaciones de jóvenes. No podemos perder esta tercera. Más del 70% de la iglesia ha salido. Mira, el 70% de la iglesia ha salido. Lo triste es que ese 70%, la gran mayoría son jóvenes. Ellos necesitan hacer de la iglesia su segundo hogar. Ellos necesitan ser protagonistas. Los más adultos tenemos que tener la madurez suficiente para entender que son parte de la adoración, del mensaje y de la salvación en esta tierra. Joel dice: los jóvenes, los niños profetizarán, predicarán, evangelizarán. Los ancianos, dice, soñarán sueños. Es decir, la experiencia de los mayores han de guiar a los jóvenes a la misión. En esta era de esta juventud posmoderna, para ellos es importante la credibilidad, querido hermano adulto. Nosotros somos mentores de esta generación. Pero ellos lo que más esperan de un adulto es la consecuencia, en que lo que yo digo desde el discurso lo viva en la vida práctica. Los hermanos de experiencia son formadores, mentores de esta nueva generación. Y si queremos una generación arraigada en la palabra, si queremos una generación que predique este mensaje, si queremos una generación que recaiga ese cumplimiento profético donde el Espíritu Santo es derramado y se levante y predique con fuerza, somos nosotros responsables de plasmar en ellos un concepto correcto de Dios, un concepto correcto de la iglesia, un concepto correcto de la adoración, un concepto correcto de la misión. Ellos nos observan. Nuestra labor en el movimiento profético del tiempo del fin es ser un buen mentor. Jóvenes, dice, verán visiones. La visión profética del liderazgo misionero a las nuevas generaciones. Esto significa que las nuevas generaciones no son espectadores, son protagonistas del movimiento final de Dios. Queridos conquistadores, queridos líderes, quiero dejar algunos desafíos para ustedes. Primer desafío: tenga una vida devocional constante. Profundice en la palabra. No necesitamos ser tan exhaustivos, queridos conquistadores. Ustedes pueden tomar un libro. Pastor, ¿cómo podemos estudiar la Biblia de manera eficaz? Selecciona un libro. Recomiendo empezar por el Nuevo Testamento. Si quieres un libro que recomiende, Evangelio de Juan o las epístolas de Juan, son fascinantes. Lea 5 versículos por día. Tome su lápiz. Subraye de esos 5 textos que usted leyó esta mañana las palabras que se repiten. Pregunte al texto de quién habla, cuál es el tiempo. Si necesita más información, tiene la internet. Pero la internet no puede estar por sobre ese encuentro con Dios. Crea un hábito. La iglesia remanente es una iglesia que profundiza en la palabra. Segundo compromiso: sea un agente transformador de vida. ¿Sí? Nosotros podemos cambiar la vida de muchas personas. Un desfile, una jornada en un parque, una actividad en tal lugar. El impactar a la comunidad nos lleva a ser agentes transformadores de vida. El sonreír, el transmitir confianza, el generar esperanza puede cambiar y salvar la vida de una persona. Asuma un compromiso activo con la misión.
lleva adelante hábitos de servicio. Los conquistadores, este pañolín simboliza el servicio. Todo conquistador está para el servicio de Dios y la humanidad. Mantente firme. El diablo va a querer tentar tu vida. El diablo va a querer colocar un mundo atractivo, placentero, pero sé firme. Por eso es que Juan dice, hijitos míos, os escribo, dice, porque habéis resistido al diablo. Podemos vencer al diablo. Y vamos a vencer al diablo cuando nuestra vida esté enraizada en la palabra y cuando nuestra visión o lo que hacemos esté empujada por los grandes proyectos de Dios para este mundo, que es el cumplimiento de la predicación del Evangelio. El remanente es una cadena histórica que puede verse representada en Noé, en Elías, en los apóstoles, los reformadores, los pioneros. Y ahora puede verse representada en nuestra vida. Dios nos llama a ser parte de este pueblo. Dios nos llama a echar raíces en su palabra. Dios nos llama a definir nuestra identidad. Dios nos llama a cumplir con el movimiento profético de anunciar al mundo una verdad. Juan capítulo 15, versículo 16 dice que nos ha puesto para que llevemos fruto y ese fruto permanezca. Está la promesa por delante. Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto. Última característica del remanente. Vive con un sentido de urgencia. Si este cielo se abre hoy, ¿cómo estaría definida nuestra vida? Si en este momento el cielo se abre y la gran esperanza de la venida de Jesús es una realidad, ¿cómo estaría definida nuestra vida? La sociedad de hoy quiere quitar de tu vista la urgencia para que la promesa de la venida de Jesús se dilate y eso debilite tu fe y eso te aleje de la Biblia y finalmente pierdas tu identidad. El pueblo remanente vive con un sentido de urgencia. Cristo viene. Cristo viene muy pronto. Desafíos para la iglesia. Primer desafío, querida iglesia. Aprendamos a afirmar nuestra identidad en la palabra, aún en un mundo secular y pluralista. Dele validez a la palabra de Dios. Segundo desafío, evite la apatía espiritual. Recuerde que usted es parte de un movimiento remanente. Recuerde que su tarea es impactar al mundo. Recuerde que su labor es ser la sal de la tierra, la luz al mundo. Sea empático con esta sociedad caída. Jesús descendió para levantar a esa mujer adúltera. Jesús entró a una casa para comer con el publicano. Y desde la realidad de ellos logró cambiar su corazón y su vida. Hemos sido llamados para dar sabor a este mundo, el sabor de la esperanza. Querida iglesia, sea fiel a la palabra, no a las filosofías y la tradición. Querida iglesia, cuide, forme, encamine, esfuércese por cuidar estas nuevas generaciones. Ellos son el presente y protagonistas de un movimiento que Dios está levantando. No perdamos una generación más. Moviliza a la juventud, cuide de ellos, seamos buenos mentores, asumamos un compromiso con la misión. Nuestra tarea es anunciar al mundo la verdad de un Cristo que viene pronto. Vivamos con urgencia. El Señor viene. Elena de White dice, ya se oyen los pasos de un Dios que se aproxima. Que Dios bendiga nuestra vida. Que podamos ser el remanente que Dios quiere que seamos.
que no solo fundemos nuestra vida en la palabra, sino que nos impulsemos a testificar, a predicar, a anunciar un Cristo que viene muy pronto. Dios bendiga al Club de Conquistadores. Dios bendiga a la iglesia. ¿Les parece si oramos? Vamos a ponernos de pie para orar. Querido Dios, ayúdanos, Señor, a enraizar nuestra vida en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a construir nuestra norma de principios y valores conforme a la Escritura. Ayúdanos, Señor, a mirar el mundo desde una perspectiva bíblico-profética. Que la palabra de Dios sea central en nuestra vida. Que la palabra de Dios modele mi conducta. Que la palabra de Dios modele mis hábitos. Que la palabra de Dios me empuje a dar cumplimiento fielmente a tu misión. Porque cada vez que me conecto contigo, Dios, cada vez que nos conectamos contigo, que pueda en nuestro corazón y en nuestra mente influir poderosamente el Espíritu Santo, para que al conectarnos con otros podamos transmitir la esperanza y la salvación que tú nos das. Señor Jesús, ven pronto por nosotros. Ya no queremos habitar en este mundo. Ya queremos disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Ayúdanos, Señor, a que el sentido de urgencia esté en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir cada día como si el Señor viniese ya. Bendice a la iglesia. Bendice a los jóvenes. Bendice a nuestros niños, a los adolescentes. Bendice a nuestros hermanos adultos mayores y postrados que quizás no tienen el privilegio que nosotros tenemos de llegar a tu casa de oración, pero que están ahí en las casas y también necesitan ser ministrados. Alcánzalos con tu amor, con tu gracia. Llénalos de tu Santo Espíritu. Las oraciones de ellos también sostienen a la iglesia. Señor Jesús, oramos por quienes lideran esta iglesia, sus ancianos. Oramos por los directores de los departamentos, que sean hombres y mujeres de Dios, que sean un referente para las nuevas generaciones. Oramos por el pastor de esta iglesia, que sea el hombre de Dios en este tiempo para esta congregación. Llénalo de gracia, de tu espíritu, para poder conducir la iglesia conforme a tus propósitos. Señor Jesús, colocamos nuestra vida en tus manos. Haz un milagro en este mundo. Pero que ese milagro comience hoy en nuestro corazón. Bendice a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén.